Kaixo, egunon, jaun andreak, gaurko ekitaldiari hasiera emango diogu, eta lehenendabizi, aurkeztu naiz dizkizuet, hemen mailan daudeenak nerekin, Jorge Arévalo sailburu ordea eta Ángel Arboniez. Buenos días a todos y a todas. Vamos a darle inicio a la segunda jornada de los encuentros FP Euskadi 2015 y quería presentarles a los que están en la mesa conmigo: Jorge Arévalo, el viceconsejero de Educación. Brad Pitt no ha podido venir, pero bueno, ya le tenemos a Jorge, o sea que... y a Ángel Arboniez, que nos va a hablar ahora sobre el tema de la berrikuntzaren kulturara, hitzaldi bat emango digu, de la innovación a la cultura. Ángel Arboniez nos va a hablar de la importancia de la innovación, y luego Jorge Arévalo nos hablará de los puntos de la agenda, de la agenda estratégica FP Euskadi 2015. Antes de recordar que al final de la jornada tenéis un certificado de asistencia, todos los que queráis recogerlo, a vuestro nombre en el hall. Acordaros de recogerlo. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Ángel. Vale. Le paso la palabra a Jorge Arévalo. Egunon denoi, eskerrik asko hemen egoteagatik, naiz eta zuen lana utzi behar izana. Estamos todos con evaluaciones, lo sabemos, ha sido un esfuerzo grande el que estéis aquí. Os agradecemos mucho al profesorado en este caso de San Sebastián, de Bilbao, de Vizcaya, Guipúzcoa, de Álava, que estáis con nosotros. El esfuerzo es importante. Ayer fue una jornada interesantísima, tengo constancia de ello. Hoy también queremos que sea así. Va más centrada ya en lo que vamos a ir haciendo a lo largo de estos próximos años, 2 próximos años, y que vamos a ponerlo en marcha ya a partir de septiembre con tranquilidad. No va a ser un agobio lo que se va a hacer, con tranquilidad, como hemos hecho generalmente las cosas, bien pensadas, con sentido común. Pero a partir de ahí vamos a hablar, hoy viene a hablarnos primero Ángel Arboniez. Ángel Arboniez yo no le conocía, no tenía el gusto de conocerle, pero sí de leerle. Le he leído muchísimos artículos. Yo estaba muy interesado en la innovación aplicada a la formación profesional, y tengo que reconocer que de los muchos libros que he leído de innovación, hubo uno que me descubrió lo que era una innovación aplicada a un centro de formación profesional, que fue el libro La disciplina de la innovación, escrito por él, lo que son las rutinas creativas. Pero lo explica muy bien, paso a paso, qué tendría que hacer una organización para trabajar realmente la innovación aplicada. Y a partir de ahí, desde ese libro, fui creando ideas de qué podríamos hacer en la formación profesional en el ámbito de la innovación, y ahora también le hemos invitado a que nos asesore y participe con nosotros en esta implantación de lo que va a ser el desarrollo de una innovación aplicada en los centros de formación profesional. Es una persona muy interesante que creo que puede aportar hoy mucho. Con tu permiso me bajaré aquí abajo para poderlo oír. Encantado de estar con todos vosotros, todas vosotras, y luego seguimos. Gracias. Bueno, egunon danoi, muchas gracias al viceconsejero, a Jorge. Me ha puesto mucha presión encima, pero bueno, voy a ver si respondo. Esta va a ser una lección fácil, no la vais a probar seguro. Lo que voy a tratar de hacer es daros mi visión de la innovación. Es una visión un tanto particular, no quiere decir que sea especialmente particular, pero sí que es fruto de la reflexión y del trabajo con empresas pequeñas, más bien, ¿no? Y creo que el colectivo que me está escuchando, tengo experiencia de trabajar con vosotros y de conoceros por trabajos con Técnica, con Samuel y con muchos de los profesionales de Técnica. Creo que puede encajar esta visión de la innovación para lo que estamos intentando y para lo que Jorge me ha dicho, el viceconsejero me ha dicho que queréis hacer. Bueno, he titulado la ponencia de la innovación a la cultura social innovadora. En la tesis de la ponencia y del pensamiento es muy fácil, es decir, tenemos que pasar de pensar que la innovación está recogida en un departamento y en una esquina de una empresa a hacerla extensible a toda la sociedad. Cuando uno va a Argentina y se sienta en un taxi,
tiene casi seguro que hablar de dos cosas. Una, ya sabéis, de fútbol, y la otra suele ser de economía, del Fondo Monetario Internacional y de otras cosas. Es decir, la cultura económica está extendida, no sé hasta qué profundidad. Yo no sé si pretendo lo mismo, pero sí me gustaría que en Euskadi y en Euskal Herria un día nos sentáramos en un taxi y, aparte de hablar de fútbol, que también pues habláramos de cómo innovan nuestras empresas y de lo potentes que somos innovando. Bueno, es una pretensión, una ilusión, y eso, dicho así en vulgar, es lo que significa la cultura social innovadora. Lo que nos sucede hoy es que la innovación ya no es una elección, es decir, o innovas, es decir, no hay posibilidad de elegir, y entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos, en vez de preguntarnos si innovamos o no, es cómo innovamos y cómo instalamos la innovación en nuestra empresa. Esta es el documento sonoro que tengo yo, que no es sonoro obviamente, pero sugiere sonido. Es decir, sobre la innovación se ha hablado muchísimo, hay mucho ruido sobre la innovación porque es una palabra muy atractiva que sirve para muchas cosas. Entonces, conviene volver a reflexionar un poquito qué es la innovación y dónde nos ubicamos. Esto es lo que pretendo. Para eso, lo que quiero plantearos es algunos mitos y virus que existen en la innovación, porque igual lo que tenemos en la cabeza no nos ayuda exactamente a construir el futuro innovador que estamos pensando construir. Primero, la innovación es más que nada un sistema complejo, es un sistema adaptativo complejo. No es verdad que sea un proceso como todos los demás procesos empresariales. En alguna medida se parece al tiempo atmosférico, es decir, se puede pronosticar, pero no se puede predecir. Las condiciones de un sistema adaptativo complejo son estas que están aquí. Yo resaltaría la emergencia. Cuando estás innovando surgen cosas inesperadas que tienes que aprovechar. La dependencia del pasado, como decía el viceconsejero, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Y tenemos que construir la innovación desde lo que somos, no pensando en cuestiones, o sea, nuestro pasado nos condiciona y nos ayuda, las dos cosas. Y sucede en condiciones de incertidumbre. No se puede gestionar la innovación como otros procesos que son más ciertos y que tienen condiciones más estables. Por eso la innovación no es un proceso, cuando se representa siempre como un embudo. La imagen popular de la innovación es muchas ideas me pueden llevar a una magnífica idea, entonces lo que tengo que hacer es un proceso de embudo donde filtro las ideas y me quedo con la mejor. Bueno, racionalmente parece aceptable, pero yo creo que las cosas no suceden así. Por eso, yo creo que en el libro que comentaba Jorge, el viceconsejero, yo planteo una idea, un poco una metáfora quizá más cercana a la realidad, y es la de subir escalones, como en los videojuegos. Es decir, las ideas están en un estado etéreo, generalmente en la empresa, circulan por ahí, no sabe uno dónde están desubicadas, es un estado etéreo, como digo, gaseoso, y para que pasen al siguiente estado hace falta alguna catarsis, alguna acción concreta en el que pasas al estado de la búsqueda de negocio. Generalmente no es una idea la que pasa, eso no es verdad. La mayoría de las veces es conexiones de ideas, son puntos que se conectan. Esto lo ha dicho muchísima gente. La creatividad no es tanto tener una idea, sino como conectar varias. ¿Acerca de qué? Pues generalmente en las empresas es buscar un negocio y luego explotarlo, O sea que es como subir niveles, y claro, el esfuerzo es hacia arriba, es un esfuerzo de escalar, es un esfuerzo de subir. Y la creatividad, como digo, que está muchas veces concentrada en muchas ideas, que no está mal, pero yo creo que la verdadera creatividad está en buscar ese negocio o la posibilidad de un negocio o de una actividad económica detrás de un conjunto de ideas. La innovación también es una gestión diferente porque es un trabajo de jardinero, es un trabajo de cultivo.
no puedes correr demasiado, no puedes regar la planta más rápido porque la matas, no puedes hacer que las cosas sucedan con el tiempo que tú quieres. Exige un poco de tiempo y exige también saber cuál es tu sustrato, qué tienes, si tienes que hacer un jardín de piedras, si tienes que hacer un jardín florido o si tienes que hacer un césped. Tienes que innovar con lo que tienes. No puedes ser un innovador y decir, no me ayuda a la gente a innovar. El problema es tuyo, no es... Tienes que innovar, porque aquí tenemos una tesis, por lo menos algunos autores, que decimos que la innovación la tenemos dentro, solo que hay que desatascarla, hay que desobstaculizar, si vale la palabra o el palabra, resolver los obstáculos que impiden la innovación. Es decir, la naturaleza humana sería innovadora y somos nosotros los que nos autolimitamos y nuestras organizaciones, construidas a veces en un tono muy limitativo, son las que nos obstruyen. Entonces, seríamos desatascadores más que traer grandes ideas que nos ayuden, ¿no? Con la tecnología, yo soy un economista que me digo a mí mismo analista de mercado, me encanta la tecnología, pero con la tecnología tenemos una relación de amor y odio los analistas de mercado. Porque la tecnología es muy atractiva, es muy atrayente en todos los sentidos, ¿no? Y además en el tiempo que nos ha tocado vivir más. Es un detonante que llama tanto la atención que parece que te quedas embelesado con lo que sucede con las tecnologías. Pero claro, el analista de mercado, en este caso yo, diría, sí, pero mira, ahí está la explosión, pero yo quiero ver lo que ha pasado después, es decir, el efecto de la explosión. Lo más importante es si la tecnología conduce o no conduce a valor. No quiero ser oportunista y decir, no, yo sé qué tecnologías van a conducir a valor, no lo sé, no tengo bolas de cristal, pero sí que tenemos que tener un espíritu crítico para decir, bueno, esta tecnología es un desarrollo que puede conducirme a valor o no. Y en este caso, en algunos casos, por ejemplo, la NASA tiene 9 estadios de desarrollo tecnológico, es decir, desde el puro descubrimiento, es decir, aquí tengo una idea tecnológica, hasta la readiness, significa la preparación de la tecnología para llegar a un mercado, hay 9 estadios. Entonces, saber si una tecnología está cerca del mercado o no, o cerca de producir valor, es importante. Luego me referiré a esto. Lo que sí es cierto es que tenemos a Prometeo, era el titán que trajo el fuego de los dioses a los humanos. Es la mitología griega que nos dice que a los humanos nos dio el poder casi de los dioses. Y yo creo que Prometeo es la tecnología. Prometeo está desencadenado. Es increíble, las trayectorias tecnológicas que estamos ahora viviendo son brutales. Cualquier combinación tecnológica hoy produce valor, es decir, yo creo que tenemos un problema casi de abundancia, es un problema de saber elegir, es un problema de quedarse con algo, es un problema de llevar a valor cosas que están ahí. No voy a decir que la tecnología está disponible para todos y que se puede coger de la estantería, pero casi. Es decir, se puede tomar de la estantería casi y producir actividad. Esta comunidad que tengo enfrente yo es una comunidad que puede hacer ese trabajo y luego me referiré a él. Podemos hacer ese trabajo de escanear, de escrutar el estadio tecnológico que existe en muchos campos y llevarlo a valor, llevarlo a la actividad empresarial y llevarlo a valor económico y a valor social. Lo que importa de la tecnología, como digo, es el efecto que produce. Yo, en ese sentido, soy un admirador de Clayton Christensen, un autor que yo creo que ha dicho muchas cosas interesantes en el campo de la innovación. Y entonces hay 2 tipos de efectos. Uno es el efecto de la tecnología, que hace que sigas mejorando lo que tienes, es la innovación sostenible, y tecnologías que hacen una disrupción, es decir, que rompen el status quo de las cosas. Y ese es un efecto muy interesante porque cambian, este es el autor, este es el libro que yo creo que es un libro de mesilla mío,
pero que aconsejo para todo el mundo. Y estas tecnologías producen un dilema que tienen los policy makers, es decir, los que hacen política económica, los empresarios, los tecnólogos. ¿Dónde apuesto? ¿Apuesto a una tecnología que me produce mejoras o apuesto a una tecnología que es disruptiva y que crea nuevas condiciones de mercado? La imagen puede ser esta, es decir, en un eje tengo la performance o las características de un producto y servicio y los precios de ese producto. Y en el otro eje tengo el tiempo. Si tengo una curva de este tipo, la tecnología disruptiva lo que suele hacer es aparecer en un momento determinado con condiciones peores que la tecnología actual. Y cuando tú estás en una organización tienes que decir, ¿dónde pongo los recursos? ¿Arriba o abajo? Es decir, el dilema se produce aquí. ¿Dónde apuesto a una tecnología que en el futuro puede ser interesante o no? Y en ese sentido el dilema que señala Christiansen es este de apostar por nuevos negocios y nuevas actividades o reforzar. Claro, si la curva fuera tan clara y lo tuviéramos así de claro, que nuestra curva de producto actual iba a ir descendente, pues es claro que nos pondríamos a invertir en la curva de la tecnología disruptiva. Pero no siempre está claro. Por ejemplo, el coche eléctrico, pues imagínense ustedes, durante mucho tiempo la tecnología ha estado disponible, pues los fabricantes de coches eléctricos dicen, con lo que pago los sueldos, con lo que yo primo a los accionistas y con lo que obtengo dividendos es con la curva continua, no con la discontinua. Y entonces ahí hay un dilema que por eso se llama dilema, porque no ofrece una respuesta rápida y clara acerca de dónde invertir. En política económica sucede lo mismo, apoyamos a los sectores tradicionales con tecnología o invertimos en nuevos sectores. Claro, y la discusión puede ser eterna. Probablemente nos tenemos que poner de acuerdo en un mix de estas dos cuestiones. Lo más importante, de todas formas, para la disrupción, y por eso me gusta a mí utilizar esta palabra, es que cuando nosotros los analistas de mercado vamos a un mercado y decimos, mira, el mercado está así, estas son las reglas, aquí están los jugadores, hay una partida jugándose allí, pero cuando llega la disrupción se rompe la partida, aparece un nuevo juego. Hay un nuevo juego con nuevos movimientos. El mercado deja de estar estructurado, las reglas dejan de estar claras, las posiciones se pierden y aparece lo que podemos decir un nuevo juego, una nueva partida. Entonces, la oportunidad es que ahí puedes entrar con pocos recursos financieros. Y en este sentido, las disrupciones son interesantes seguirlas. Y apostar, porque claro, la palabra apuesta es oportuna aquí. Es una apuesta con señales que te dicen que esa tecnología te va a llevar a algo más. Bueno, más allá de la relación con la tecnología, que luego volveré a hablar un poco de lo mismo, en otro sentido está el fetichismo tecnológico. Es verdad que esta es una frase de Amand Bidé, que dice que el progreso de las naciones, regiones, países y empresas está en el aprovechamiento de la tecnología, no en la propia tecnología. Entonces, no nos tenemos que enamorar de la tecnología, sino del valor que produce. Humberto Eco hablaba de enamorarse del Zeppelin, ¿no? El Zeppelin, sabéis vosotros que fue una máquina que se pronosticó que iba a tener un éxito brutal, pero, claro, lo que dice Humberto Eco es, si te enamoras de tu Zeppelin y piensas que un día las ciudades van a estar llenas de Zeppelines volando, va a ser el medio de transporte, pero no nos dábamos cuenta de que estábamos construyendo una máquina que encima tenía una bomba encima de nuestras cabezas, ¿no? Entonces, bueno, el accidente de Harrisburg en Pensilvania lo que hizo es replantearse la idea del Zeppelin y como vemos hoy no hay Zeppelines circulando, salvo en algún caso de publicidad comercial o así, no es un medio de transporte habitual. Entonces, tenemos que tener ese sentido de la tecnología. Quien lo definió muy bien fue Alfred Marshall cuando dijo la
la ecuación de valor es una ecuación entre lo que das y lo que el que recibe, el receptor, espera de esa oferta de valor. Claro, entonces, el receptor de una oferta de valor es un ciudadano, una ciudadana, o una persona o una empresa que tiene emociones, sentimientos. Entonces, la recepción de una propuesta de valor es poco aprensible. Quiero decir, en ese sentido, Alfred Marshall decía, para construir valor necesitamos las dos hojas de la tijera, no solo ser muy buenos en aportar valor como oferentes, sino también, dicho de una forma muy sencilla, en entender al comprador y al consumidor qué quiere, por qué quiere. Yo suelo poner el ejemplo, digo, yo no sé cómo puede haber alguien que quiera pagar dinero por tirarse por una cuerda en un puente, ¿no? Y probar la emoción que tiene tirarse y ver que la cuerda es más corta que el puente, ¿no? Que es de lo que se trata. Y comprobar que eso es así. Entonces dices, bueno, eso, ¿cómo puede generar valor? Pues bueno, pues hay alguien que le das una mochila, le pones un guía, lo llevas y pagas hasta una cantidad de euros que puede ser igual hasta desorbitada. Y dices, bueno, pues en ese sentido es una posibilidad de valor. Entonces, nosotros tenemos que pensar en las dos partes de la tijera. También el fetichismo se suele producir en los acojoproductos. Cuando en una sesión de creatividad se le dice a alguien, mira, hazme un cepillo de dientes innovador. Entonces, bueno, se le pone al cepillo de dientes 72 sensores, 42 teléfonos, conexión con la NASA, y dice, hazme un coche de niño. Pues nada, pues lo mismo, ponemos allí una manta que cuando el niño se orina te da una señal, la atmósfera está controlada, no sé, puedes hacer... Claro, pero estos son lo que yo llamo los productos de innovación de máster, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar negocios, buenos negocios. Entonces, esto exige otro tipo de reflexiones y, por ejemplo, los teléfonos... los cepillos de dientes, pues es buscar un buen modelo de negocio. Por ejemplo, los cepillos de dientes que los tengas cerca del lugar donde los vas a usar, pues en una dispensadora. Bueno, puede ser un buen negocio, aunque no estoy seguro, es simplemente un ejemplo. Y este coche de niño lo podemos sustituir por un coche pues, que sirva para que el padre joven vaya corriendo y haciendo footing mientras pasea al niño. Es decir, entonces... Esto es un poco lo que yo entiendo por innovación, es decir, buscar un poco esa conexión de las dos hojas de la tijera. No hace falta hacer el acojo producto tecnológico, sino buscar algo que corte bien la tela. Eso yo le llamo lógicas de negocio, que es una combinación de necesidad, atributos y segmentos de clientes. No me voy a detener ahí. Bueno, entonces, ¿qué es innovar? ¿Qué es innovar? Pues... había un científico vasco que le llamó a esto el maldito polinomio, ¿no? Lo llamó el maldito polinomio, porque claro, esto es una apócope de una expresión para decir, bueno, pues decimos I más D más I y con eso ya no tenemos que explicar muchas cosas, pero es que resulta que ahora precisamente tenemos que explicar muchas cosas, porque esta fórmula tan recurrente no sé si nos ayuda. Yo estoy hablando de la I pequeña, que es los 10 últimos kilómetros de la maratón. A ver, hace falta mucho esfuerzo de investigación, mucho esfuerzo de desarrollo. Bueno, yo no creo en absoluto que eso suceda secuencialmente, o sea, sucede en muchos sitios con discontinuidades. Yo no creo que haya una secuencia de acontecimientos temporal I más D más I. No creo que sea así, y además hay muchos casos para demostrar lo contrario. Pero lo que nos compete, y yo os sugiero a vosotros que nos competa, es los 10 últimos kilómetros de la maratón. ¿Qué es? Tengo tecnología, tengo desarrollos. ¿Qué tengo que hacer? Llevar al mercado. Eso es un trabajo importante, es un trabajo que exige lo que aquí irá apareciendo, o sea, un montón de actividades que tienen que hacer pruebas, test, prototipos, planteamientos con el comprador, homologaciones, certificaciones, etc. Yo creo que este tipo de los 10 kilómetros de una maratón, para un maratoniano, sabéis que son muy complicados.
suele ser un enemigo invisible que es mental y físico. Es decir, y yo creo que en esta I pequeña de la innovación estamos ahí. Es decir, tenemos que hacer que toda esa tecnología, ese conocimiento que tenemos, lo podamos llevar al mercado. Y luego tenemos que acertar. Y lo que nos pasa con estas cosas es que no siempre acertamos a la primera y tenemos que hacer y volver a hacer pruebas, lanzamiento al mercado, vuelta, etc. Y nosotros podemos ahí, yo creo que esta comunidad de la formación profesional puede cubrir esos 10 kilómetros de maratón, puede ayudar a que nuestra sociedad cubra bien esos 10 kilómetros de maratón. Además, yo tengo una idea referida a la financiación de la innovación. Es decir, si no innovamos, no podremos seguir financiando las innovaciones del futuro. No se puede echar dinero constantemente a la I+D+I si no hay retorno. Es imposible. Cuando uno va a Japón, encuentra unos locales que le llaman pachinko. Suena un poco hasta euskérico. Y son unas salas enormes de gente metiendo. Dices, ¿esto qué alucinante juego será? Supongo que algunos los conocéis. Bueno, pues es tan alucinante como que echas una monedita y entonces, como hay muchas dentro de la máquina, lo que hay que hacer es que pegue, haga cascada y caigan monedas. Digo, joder, alucinante esto, ¿no? Pues allí hay gente, tal como está en la diapo, jugando, ejecutivos que se pegan horas allí. Bueno, a mí la metáfora me sirve para decir, bueno, cuando hagamos I+D+I, tenemos que tener cuidado que cuando metamos dinero en el sistema, caiga por abajo, porque si no se queda en el sistema. Si tenemos el mejor sistema de innovación de Europa, tenemos que rentabilizarlo. Si no, se nos va a quedar ahí el dinero y no vamos a hacer clic, 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 poner la mano para financiar más inversiones. Entonces, ahí necesitamos esa innovación, esa I pequeña, que a veces está un poco descuidada, porque el fetichismo y el atractivo tecnológico nos lleva, claro, ¿qué voy a financiar? ¿Qué voy a subvencionar? Claro, el atractivo de la tecnología me lleva allí, y siempre una nueva tecnología, y siempre un nuevo producto, o una nueva investigación, pero necesito rentabilizar la innovación. Bueno, como digo, hay un gran océano de conocimiento, pero nosotros tenemos que buscar también los caladeros, es decir, no podemos ir al océano a pescar, sino tenemos que ir a sitios concretos. Yo creo que la biotecnología, la nano, las TICs, son los grandes océanos que hoy de nuestro tiempo, las redes sociales, Internet, la computación en la nube, son elementos que nos han abierto. Ahora, si nosotros queremos, ¿por qué insisto en los 10 kilómetros de la maratón? Porque, por ejemplo, si hiciéramos cifras, veríamos que Estados Unidos siempre es el país que nos lleva miles de años luz de distancia. Entonces, pero esto a veces con las barras, como suelo decir yo, suele ser más gráfico. Por ejemplo, en biotecnología, a esta inversión que tiene y que he cogido de la OECD reciente, pues claro, el gráfico no llega, hay que ponerle una barra todavía mucho mayor porque la inversión en nano de Estados Unidos se sale del cuadro. Curiosamente, nosotros entonces, ¿qué hacemos en bio? Nos metemos en investigaciones básicas, aprovechamos, es un debate, ¿no? En España, curiosamente, no he tenido tiempo de encontrar estadística vasca, pero seguro que la hay, estaba en un lugar bastante decente, en este caso. Cosas sorprendentes. En nano no aparecemos. Esto me pasaba también con los colombianos, que un día me dijeron que querían hacer un clúster biotecnológico, y yo les dije, mira, aquí está Colombia, y me decían, yo no veo Colombia aquí. Digo, no, es que no está porque la barra no da. No. Entonces, ¿quieres hacer un clúster biotecnológico? Pues tienes que partir de lo que tienes. ¿Qué tienes? Tienes riqueza, tienes mucha biodiversidad, vamos a aprovechar eso. Tienes un sistema ecológico
importantísimo y muy diverso, vamos a aprovechar eso, pero no me digas que vas a competir con la biotecnología de San Diego. Por mucho que un colombiano, que siempre suele ser muy aguerrido, diga que quiere ser líder de clase mundial, pues no se puede, ¿no? Entonces, esta es un poco la vieja regla estratégica que dice, bueno, vamos a ganar al campeón del mundo de tenis y de mesa y vamos a ganar al campeón del mundo de billar. Y esto me lo enseñó hace mucho tiempo un estratega cuando yo daba las primeras sesiones de estrategia y decía, bueno, pues lo que tienes que hacer para esto es jugarle al de tenis de mesa a billar y al de billar a tenis de mesa. Vale. Y entonces esa es la regla estratégica. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Media hora, vale. Entonces, voy a ir rápido aquí con la innovación hoy, en el sentido de dar un flash de por qué. Claro, esto suena, ¿verdad? Pesadilla en las empresas. Hay un programa de la 4, creo, no sé, es Pesadilla en la cocina, ¿no? Que uno va y dice, bueno, si nos metiéramos en las I+D de las pequeñas empresas, y tal, estaríamos así. Esto no puede ser, ¿no? Recuerdo que una frase de Chicote fue, oye, tú no eres mal cocinero, de verdad. No eres nada mal cocinero, pero eres un cocinero de los 90. Todo lo que haces suena a cocina de los 90. Con un poco de ayuda mía te voy a convertir en un cocinero hoy. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos buenos técnicos, tenemos buenos profesionales en las empresas, pero son cocineros un poco de los 90, de esa forma de hacer I+D, donde tú vas a una empresa, hay proyectos deslavazados por un lado por otro, no hay gestión, no hay rutinas creativas, no hay nada establecido. Entonces, claro, dice, una cosa tan mal gestionada es imposible que dé resultados. Es imposible. Entonces, ¿cómo va a resultar la innovación? Si es una especie de asunto que no controlo, que no puedo dar cuentas, que me lleva mucho tiempo. ¿A quién le puede gustar eso? A nadie. Entonces tenemos que buscar una manera en la que innovar. Claro, te puedes quedar quieto si marcas alguna de estas X, pero claro, es muy difícil que esto suceda, que las empresas no tengan competidores. Ahora, si tienes un mercado cautivo, nadie te mueve, pues bueno, pues no hagas nada, pero efectivamente la mayoría de empresas tienen que innovar sí o sí, y en este caso las posibilidades, la mayoría de empresas responden, dicen, bueno, alguien ha hecho algo, yo voy a hacer algo. Pocas anticipan. Anticipar significa acelerar, es decir, cojo una trayectoria tecnológica y la sigo para ver si da frutos y me puede ayudar. O anticipo en el sentido de buscar nuevos negocios en nuevos dominios creados con disrupciones. Esto ya es todavía más raro. En todo caso, las acciones características son siempre vigilar, anticipar o anticipar. Es decir, hay una clave de la innovación y de la inteligencia creadora que es salir de la caja, mirar lo que hay. Es decir, solo puedes innovar si sales de tu entorno, si sales de tu caja y ves qué está pasando. Es fundamental. Sin esa vigilancia, sin esa anticipación y sin esa perspectiva, no puedes innovar. Si lo haces bien y si lo haces anticipadamente, tus posibilidades de innovar crecen sustancialmente. Es un poco un juego de anticipación. No es que sepas más, es que lo has visto antes. Las señales están ahí, solo hay que verlas. Hay que prepararse para innovar. Es decir, la acción es buscarse un portafolio de proyectos de innovación sí o sí. Las empresas tienen que tener siempre, como los pistoleros del oeste de esas películas que veíamos, siempre cargadas de balas su cartuchera siempre tiene que haber proyectos en la cartera. Tiene que haber un portafolio de proyectos porque la peor idea es tener un solo proyecto. Porque tienes el grave riesgo de enamorarte del Zeppelin.
Si solo tienes un proyecto, seguro que te enamoras del proyecto, no vas a ser objetivo, vas a gastar dinero, vas a caer en el timo del apostador que dice, ya que he apostado hasta aquí voy a seguir apostando, no vas a tener criterio. Y sin embargo es justo lo contrario, hay que tener muchos proyectos, o por lo menos unos cuantos, ¿para qué? Para que compitan entre sí. Para que esos proyectos digan, ¿qué proyecto es mejor que el otro? ¿O cuál es más oportuno? ¿O cuál tiene menos incertidumbre? ¿O cuál crea más impacto? La dinámica de la búsqueda de valor hoy es esta. La tecnología que antes veíamos que se quedaba cortada en el tiempo, yo necesito que siga avanzando y que siga madurando. A veces una tecnología parece que no va a dar fruto, desaparece, en la curva de Gartner se ve muy bien, como siempre suele haber un periodo de desilusión tecnológica, y vuelve a aparecer. Un caso claro, por ejemplo, es la banda ancha y los vídeos hoy en día. La capacidad de banda ancha y los vídeos y Skype me permiten hacer cosas, por ejemplo, un fabricante hoy de instrumentos de videoconferencia lo tiene mal, porque es que yo lo tengo gratuito con Skype. La tecnología ha ido avanzando hacia esa creación de valor, pero nosotros lo que solemos decir es, bueno, tiene que haber un correlato, una correspondencia de mercados, tiene que haber empresas, tiene que haber cadena de valor y tiene que haber una estructura. Por ejemplo, al coche eléctrico le está faltando ese correlato de mercado. La tecnología es normal que vaya por delante del mercado, pero no tiene que haber un decalaje muy grande. Es decir, el efecto sucede así. Para llegar a valor, las tecnologías van madurando, no solo una, sino las tecnologías también hibridan, se suman, y por detrás suelen ir empresas pioneras que van pidiendo capital riesgo, que van entrando en el mercado, etcétera. La tecnología sigue avanzando hasta que llegamos a un punto en que convergen. Claro, respuesta del reaccionario. Yo innovaré aquí, cuando me digas qué mercado hay. Respuesta del analista de mercado. Va a ser demasiado tarde, vas a tener que gastar muchísimo dinero en entrar, vas a tenerlo más difícil porque la partida estará avanzada y tus posibilidades van a disminuir sustancialmente. Por lo tanto, la prospectiva, la anticipación tiene que ser empezar a buscar cosas aquí. Aprender desde aquí. Significa que en este momento pues, tú puedes ver si esas trayectorias tecnológicas, en el fondo es una simulación, todavía no haces inversiones, no haces gastos, o muchos, sino que vas anticipando, igual puedes hacer algunos proyectos, o puedes hacer colaboraciones, puedes hacer cosas, para ver si en un momento determinado puedes entrar a uno de estos mercados. Y esto pasa en muchos negocios hoy en día. Yo, la lista de disrupciones que se me ha ocurrido a mí, donde hay buenos negocios hoy, donde hay caladeros de negocios hoy, es esta. Y ustedes pueden poner otras 20 más. Los voy a pasar rápida. Internet, la era post-PC es un caladero de buenos negocios. Es decir, se acabó el ordenador, tenemos muchos dispositivos móviles en cualquier lugar, en cualquier momento y conectados. O sea, hay posibilidades de negocios por todos los lados. La tecnología está disponible para utilizar. Los cursos masivos online. Esta es una amenaza muy fuerte para la formación. Cursos gratuitos en Internet. Esto dice, bueno, ¿quién está haciendo esto? Las grandes universidades, como el MIT, Harvard o Stanford. Yo he hecho un curso de estos y me ha gustado. La tecnología está disponible, sigo el curso, me he certificado. Cobran por la certificación, pero no te cobran por el curso. O sea que hay... El problema de estos cursos es que empiezan 100. En el curso en el que yo me apunté estábamos 50.000 personas. 50.000 personas en un curso. Lo daba Stanford. Había del orden de 30.000 rusos. No sé qué les pasó a los rusos. Y teníamos traducción al inglés, en los subtítulos, al castellano y al ruso. Como había 30.000.
Bueno, esto es una cosa que tenéis que mirar. La impresión 3D, esto es un tema que os puede interesar a vosotros particularmente. Es de impresión 3D puede ser visión miope, una maquinita que imprime en 3D. Visión grandes negocios es la producción personal, es la posibilidad de producir piezas en un hospital, producir piezas en una unidad de I+D, es el peer-to-peer, es decir, muchas posibilidades. Otra cosa también interesante, hacer análisis de valor para los países emergentes. Una máquina de diagnóstico de cáncer de mama en Estados Unidos cuesta 100, tienes que hacer una máquina de diagnóstico de cáncer de mama para la India que cueste 40. Le tienes que quitar atributos, pero vas a salvar miles de vidas. Este es un hecho real. Si consigues unas compresas, esto lo sé por un caso que llevamos a la radio en su día, que son más baratas para las adolescentes indias, tiene un efecto sobre la tasa de abandono escolar. Porque, claro, las condiciones en las que las personas que no tienen nada de dinero para comprar compresas, pues os imagináis cómo hacen esa tarea, por decirlo de alguna manera, mensual, ¿no? Es decir, lo hacen con papeles de periódico, en condiciones de higiene deplorables y al final, cuando van a las escuelas, terminan de no ir a la escuela. Es decir, y esto es un artículo que se puede leer, ¿eh? Bueno, otro es gamificación y serious games, todo el tema de los videojuegos y la entrada de los videojuegos a los negocios. Vehículos sin conductor, tierra, mar y aire, es otro jaladero. El almacenamiento de energía. Si conseguimos almacenar energía, la eficiencia se multiplica por muchísimo dinero. Las redes sociales, con un predominio muy importante del vídeo, sobre todas las demás, y otros como el coche eléctrico, o por ejemplo, el debate que está habiendo con las gafas de Google y todas las reglas, todo el debate normativo que hay, etcétera. Y este también es otro caladero de negocios muy discutible, con adeptos. Bueno, ahora es políticamente incorrecto decir que te gusta el fracking, pero bueno, aquí es una posibilidad de conseguir energía de forma bastante eficiente y ahí está por ver si efectivamente eso daña los acuíferos, etcétera, etcétera. En la curva de la tecnología de Gartner, como veis, siempre hay un periodo de desilusión. Por ejemplo, ahora las impresoras 3D están en el pico, esto está de moda, habrá un periodo de desilusión y luego esperemos que surja por aquí ya de una forma un poquito más estable, pues una tecnología con empresas, etcétera, etcétera. Esto es Gartner, que es una consultora americana, dice que con las tecnologías pasa siempre este tipo de curva que le llama el hype cycle. Bueno, aquí está la 3D, el cloud computing, la gamificación o los vehículos autónomos que hemos mencionado antes. Nosotros para innovar en estos campos, pues no podemos entrar a estos terrenos de una forma sin pensar en las consecuencias. Tenemos que entrar a través de procesos un poco medidos, ¿no? Entonces, nosotros solemos aconsejar para la entrada a estas disrupciones procesos en puertas, donde vas analizando las propuestas de valor y vas subiendo hacia estadios superiores o vas volviendo hacia atrás si ves que las condiciones no son adecuadas. Es decir, no se hacen apuestas de blanco o negro, sino que se va entrando en un proceso. A la innovación le sucede como cuando uno tiene que cruzar un paso en el monte, por ejemplo, con dos acantilados o con dos abismos a los lados de 300 metros. Tú dices, bueno, mira, tienes 3 metros de ancho para pasar, es imposible que te caigas, pero habrá muchas personas que no quieran pasar, porque tienen miedo. Entonces a la innovación le pasa igual. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no quiero correr el riesgo, no quiero
que porque me tropiece o por cualquier circunstancia parece que sí, pero no. Entonces, ¿le tienes que poner qué le tienes que poner? Unas barandillas. Tienes que poner algo en que apoyarse. Entonces, nosotros no hacemos otra cosa con la gestión de la innovación. Te ponemos unas barandillas para que pases. Y poco a poco, bueno, todavía tendrás un poquito de vértigo porque hay una caída ahí importante, pero pasarás. Irás dando los pasos porque te vas apoyando. Entonces, el proceso en puertas es una barandilla, es decir, vamos a ver qué pasa en una primera etapa, no hagas apuestas todo o nada, vamos a ir viendo, y esto con diferentes proyectos, ¿no? Bueno, voy a tocar un tema relacionado ya con la cultura. Básicamente, nosotros ahora estamos en una sociedad en la que estamos en crisis. Eso, la palabra crisis yo creo que nos ha marcado y nos va a marcar durante un tiempo largo. La cultura es aquello que hacemos. Lo que no tenemos que dejar es que esta crisis nos haga diferentes. El vídeo estaba muy bien, pero no vaya a ser que iba a decir gracias con un entrecomillado, que por causa de la crisis no seamos lo que hemos sido hasta ahora, atrevidos, audaces, que tenemos un sentido de riesgo calculado bastante interesante y tenemos que intentar que la crisis no nos afecte, pero estamos en riesgo de que nos afecte, sobre todo la generación de los alumnos que vosotros tenéis están en riesgo de pensar que no tiene sentido muchas de las cosas que hacen. Entonces tenemos que luchar contra eso. La crisis que hoy tenemos se parece a la del 29. Yo suelo decir que en economía siempre vuelve el ciclo. El cartero siempre llama 2 veces. El cartero, como en la película, siempre se están repitiendo síntomas de aquella crisis del 29 y espero que no se repitan todos, porque luego después de aquella crisis tuvimos 2 guerras. Y lo digo totalmente en serio. La cuestión es que este es el disco de Supertramp que hablaba de crisis que crisis, ¿no? Lo traigo un poco a nivel anecdótico porque yo soy de esa generación. El asunto aquí es que el capital financiero, que en realidad busca dinero, el capital financiero siempre está buscando intereses, tiene un problema con la nueva economía y nosotros todos tenemos un problema con la nueva economía. La nueva economía es una economía intangible. Y entonces nos da un poco más de miedo que otras veces que hemos hecho innovaciones, porque estas innovaciones de hoy en día son como, pues no sé, aquí yo veo gente de cierta edad, yo también tengo una cierta edad, y dices, bueno, lo intangible, estos pájaros y flores, y el capital financiero sí que se ha asustado con esa nueva economía, tanto que no ha financiado las nuevas empresas de la nueva economía, que es lo que normalmente tiene que hacer para buscar dinero, es decir, financio nuevas empresas, financio retorno y gano dinero, y se ha refugiado en valores tan cutres como los valores inmobiliarios. Y ha ido rebañando la sartén de lo inmobiliario con la subprime, etcétera, etcétera, hasta que hemos caído donde hemos caído. Tenemos una confusión importante, porque en una misma generación hemos tenido como cambios muy importantes dentro de la misma generación. Vosotros lo sabéis, o sea, vuestros alumnos vienen de usar el iPhone muchas veces y se sientan en un aula donde tienen una pizarra, o sea, hay contrastes, nuestras generaciones se han cruzado y en una misma generación ha habido como 4 rupturas tecnológicas de cierta importancia, entonces hay confusión. Y luego nuestros líderes en general están bastante despistados. Yo creo que a mí me asusta un poco que siempre volvamos a las recetas de utilizar la inversión. No nos atrevemos a invertir en personas, como solemos decir. Espero que cada vez seamos más firmes en eso, que invirtamos de verdad en personas, que es intangible, pero que es verdad que hay que invertir ahí y no tanto en infraestructuras físicas. Y para eso necesitamos que la cultura social innovadora acepte eso, que diga, venga, vamos a por ello, ¿no? Y también, igual en esa cultura social innovadora nos hace falta decir algo que suena fatal, pero que es, esto no tiene remedio en unos años.
No tiene. Piensa en tu hijo. Déjale a tu hijo algo decente. Porque esto en los próximos años requiere un esfuerzo como el que hicimos en el 93, como se dice en el vídeo. Euskadi era un país que tenía PIB negativo, estábamos en bancarrota y allí empezamos, se nos caían los astilleros, se nos caían las empresas y remontamos, ¿no? Pero necesitamos 6, 7 años para... Entonces, bueno, vamos a luchar por llegar. Y luego el envejecimiento de la población también es otro factor. Uno a los 60 años, pues, tiene menos energía y menos capital. Y junta el cruce de generaciones con un envejecimiento de población, súmale una juventud desilusionada, entonces tenemos un cóctel que tenemos que desactivar rápidamente. Tenemos que desactivar rápidamente. El capital financiero es verdad que se ha vuelto loco, no ayuda a nada, porque no sabe dónde invertir. Ahora tenemos robots que invierten al microsegundo por el micropunto de interés y puede hacer millones, es peligrosísimo. Le pones a un robot en el ordenador y hace millones de operaciones de compra y venta en un día. La microcultura nos va a venir de esa macrocultura. Estas son las muñecas rusas, ¿eh? Debajo de una grande va a venir cómo somos. Tenemos que evitar ser creaticidas, ¿eh? Somos una sociedad, bueno, innovadora, pero nos gusta pisar suelo. Entonces, como eso, la sociedad vasca siempre suele decir, la frase que yo suelo oír de las empresas, no me hables de pájaros y flores, ¿no? No me cuentes cosas raras. Pero a veces tenemos que pensar que las ideas, y sobre todo las ideas que conducen a negocios, necesitan madurar, necesitan, como en el jardín, tener un poco de espacio, ¿no? Y estos son algunos de los creaticidas que todos los días usamos, ¿no? Nosotros llevamos muchas veces el virus. En la película El octavo pasajero, cuando quieres buscar al monstruo que te mata la innovación, dices, ¡guau! Esto es peligroso, si lo llevo dentro, si soy yo mismo el que mata la innovación, porque estoy todo el día aquí, no doy espacio, no dejo que el bebé me diga algo, no tengo organización para buscar si algo puede ser prometedor o no me doy tiempo. Entonces, claro, el peor enemigo, cuando llevas el creaticida dentro, pues es un problema serio. La frase maldita es esta, que suena muy bien, pero es maldita. Si tienes una buena idea, no te preocupes que te financiaré, te daré dinero. Dice, oye, yo casi prefiero esta. Tú dame dinero para que yo te busque buenas ideas. Pero claro, la otra tiene truco, es decir, que es una buena idea, tú decides, yo no. O sea, la cuestión es que, a ver, dicho en términos empresariales significa lo siguiente, es decir, vamos a poner un poco de organización en la empresa para innovar, no para buscar ideas y a ver si tenemos una que un día decidimos todos. Eso es imposible, eso no funciona. La clave es organizativa y aquí es donde ya hago un poco publicidad de mi libro y os digo, la clave es buscar rutinas creativas e instalarlas en la empresa. Es decir, la empresa tiene que tener personas que sepan innovar. Vosotros tenéis que formar gente que sepa innovar y que sepa organizar la innovación. Es decir, no gente hipercreativa que me traiga grandes ideas, sino gente que sepa organizar la innovación. La innovación no es un cálculo, como decíamos antes, es abrir el espacio de posibilidades. Es decir, yo no innovo cuando estoy en una organización, yo no busco la idea certera y cómo voy a intentar convencer a los demás, no. Busco un sitio, una rendija por donde abrir posibilidades. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que hace, lo digo un poco por poner ejemplos, una empresa que hace, con un motor de 2 tiempos, hago este tipo de vehículos, resulta que si consigo, esto no se hace tan fácil como a golpe de ratón, pero si consigo hacer toda una flota de productos de limpieza
de pequeños aparatos de limpieza urbana, pues esto, por ejemplo, es lo que ha hecho una empresa como AUSA, que ha diversificado todo su negocio con el mismo motor, o prácticamente igual, con otros diseños, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces la innovación la tenemos ahí y significa abrir el espacio de posibilidades que tenemos. Es romper límites, más que buscar fuera. Yo suelo insistir en que la innovación está dentro y hay que hacer siempre trabajar con dos principios, la anticipación y la simulación. Anticipar significa mirar a ver si hay señales, ¿no? Esto es lo que vemos en una noche estrellada, vemos todos. Pues lo que hace el innovador es ver otras cosas, ¿no? Es decir, oye, ahí hay un oso, y dice, ¿qué oso? Ahí no hay ningún oso, pero uno está viendo un negocio, otro está viendo tal, está conectando. Esto es la innovación, es conectar puntos. Y luchar contra la combinación más destructora, que no es tecnológica, que es el miedo. Por eso hay que poner una pasarela. El otro gran enemigo de la innovación, de esta combinación destructora, lo sabéis todos, es la ciénaga del día a día, que me absorbe toda mi energía, me deja exhausto con las cosas del día a día y encima me hace un poco héroe porque ¡ay, cómo voy de pillado! ¿No? Y no encuentro espacios. Y la falta de observación reflexiva, porque muchas veces no nos damos tiempo para pensar, para mirar qué hay detrás de lo evidente. Como dice un amigo mío mexicano, dice, claro, la primera reflexión suele ser que el tiburón va con el delfín. Y dices, no, pero luego una observación un poquito más cuidadosa te dice, si va con el ratón. Bueno, pues porque muchas veces somos apresurados. Esto no funcionará. Joder, tranquilo, vamos a analizar, vamos a ver. Y las personas. Supongo que Koldo hablaría ayer de personas como el centro de todo. Y es verdad. Yo no tengo un mensaje especialmente original sobre personas, pero yo creo que las organizaciones tienen que proveer de lo que yo llamo la escalera para las personas. Es decir, en mi organización tiene que haber una escalera para subir y una posibilidad abierta a todo el mundo para subir. Luego lo interpretáis como queráis, en forma de sueldos, salarios, beneficios. Tengo que tener esa escalera. ¿Qué sucederá con las personas? Pues habrá estos tipos de comportamientos. Quiero, pero no puedo subir. No puedo. Puedo y no quiero, porque no me da la gana, y quiero y puedo y subo. No hay más. Es decir, si una organización, cuando me dice alguien, ¿cómo organizo los recursos humanos? Pues hay que buscar un sistema de escalera como sea, y también de salida y entrada. De salida y entrada, es decir, puente de plata para la gente que se quiera ir, etcétera, y que también a veces forma parte de tu universo de stakeholders y tal, y entrada de gente nueva. Pues vosotros tenéis una labor fundamental para decirle a las empresas, a mí cógeme chavales, ponlos ahí, a que lleven ideas frescas, a que sean algo raro en la organización, que distorsionen, que traigan algo. Es obligatorio. Yo a todas las empresas les digo, hazte con un centro de formación del que puedas tirar. Es fundamental. Bueno, toda la innovación tiene que ser en red, de esto se ha hablado muchísimo y tiene que ser abierta. Es decir, la unidad de innovación ya es la comunidad, ya no es el departamento, ya casi no es ni la empresa. Nosotros hablamos con Tecnica y estamos desarrollando comunidades de práctica. Imaginaros un sitio donde se puede aprender con los demás, donde se puede trabajar con los demás y donde además tiene sentido comunitario, es decir, te llevas bien. ¿Tú apostarías a ese tipo de organización? Pues entonces tenemos que conseguir que nuestras empresas no sean vistas como departamentos, y nuestras organizaciones, nuestros centros de formación, sino como comunidades. Comunidades de práctica en las que las personas aprenden y hacen. De esto
este es un tema del que podemos hablar largo y tendido, pero entonces nuestra innovación estaría compuesta, nuestra parte de atrás de la empresa estaría compuesta por comunidades más que por departamentos o por áreas cerradas. ¿De acuerdo? Bueno, y me voy rápido a la reflexión final, porque si no me vais a... Ahí va, ahora me he perdido. Esto no muevo yo, ¿eh? ¿Cuál es? Aquí, vale. Gracias. La última, eso es. Bueno, un mensaje para vosotros que es sincero realmente. Creo que sois una comunidad ya, vosotros, que tenéis prestigio, en Euskadi por lo menos, y que estáis conectados con gente joven, con la fuerza de trabajo de mañana. O sea, tenemos una misión. O sea, ya sé que suena un poco así doctrinario, pero es verdad, tenemos una visión, o tenéis una visión. No podemos dejar caer esto. Entonces, yo creo que la formación profesional tiene que conectar y ser mucho más que formación. Tiene que conectar con las necesidades del País Vasco, empleo, renovación de sectores. Tenemos que conectar con la tecnología avanzada. Yo no sé cómo se hace, pero tenemos que dejar de decir, bueno, yo lo que hago es dar clase y me voy. No puede ser. Tenemos que activar nuestros procesos, activar nuestras mentes y pasarlo mejor, porque, como decía aquel, se levantaba todas las mañanas y decía, Señor, no te pido que me hagas rico, dame algo por lo que luchar. Que es lo que mejor, que aburrido es no tener que luchar por algo. Y la gestión propia de los centros, es decir, darle una vuelta a cómo gestionamos el centro, cómo utilizamos nuestro propio conocimiento para compartirlo, porque somos una comunidad que puede compartir mucho conocimiento. La tecnología, creo que tuvisteis una sesión ayer, no solo la 2.0, sino cualquier tecnología, es como si se derribaran todas las murallas y estuvierais en la intemperie, es decir, estáis expuestos a la tecnología que entra, a la que sale, estáis en un descampado en donde todo esto lo tenemos que trabajar. Yo creo en la cultura social innovadora, como decía antes, el hecho de que difundamos que los centros de formación profesional sean lugares donde se producen los 10 kilómetros últimos de la maratón o se enseña a trabajar ahí y a buscar el mercado desde la tecnología y desde la ciencia primero y desde la tecnología después, para admitir que necesitamos equivocarnos, hacer esfuerzos ahí y esa cultura social innovadora sea respetada. Yo suelo poner este chiste, cuando voy a las empresas siempre me dicen lo mismo, es que no sé si es el momento, ¿no? Claro, ¿cuándo es el momento? ¿Os imagináis un coche de Fórmula 1 que esté rodando con las llantas en los alambres? Tienes que parar. No me digáis que no hay tiempo. No puede ser. Tenemos que buscar la rutina creativa que entre en nuestra organización. Salir de la caja, siempre mirar. Tenemos hoy en día el periscopio de Internet. Con 4 clics y un poco de método se consigue muchas cosas. La cultura innovadora va mucho más allá de la gestión de la innovación, buscar siempre la simulación prospectiva. ¿Y si hiciéramos? ¿Y si viéramos? ¿Y si planteáramos eso? ¿Qué hay más formativo que eso? ¿Qué hay más tentador que eso? ¿Qué hay más atractivo para un alumno que eso? ¿Y si? ¿Y si? Tenemos un nuevo vocabulario, no me voy a detener aquí, y tenemos que despertar nuestra inteligencia colectiva. Nosotros tenemos, como dice Steve Jobs, muchos puntos ya preparados. Nos hace falta conectarlos, ir a por los objetivos que tenemos, con nuevos instrumentos y no dejando que esa sombra gris que parece que circula por ahí nos invada. O sea que espero no haberos aburrido. Si habéis apuntado un par de cosas, ¿estáis aprobados? Y nos vemos en el proceso. Gracias. Eskerrik asko.